Aquí comienza una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile que tendrá varios hitos. El jueves conoceremos el IPC de abril. El miércoles en la noche, eventualmente, se envíe a ley el proyecto de fraccionamiento en la pesca. Pero antes de eso, el miércoles en la tarde, la noticia económica más importante en el mundo, lo que decida la Reserva Federal de Estados Unidos. Se prevé que no baje la tasa de interés, por más que algunos pensaban que debido a la caída en el crecimiento en el primer trimestre, esto podría llevar a que la Fed baje la tasa. Pilar Gutiérrez tiene el detalle de por qué entonces no se bajaría la tasa de interés en Estados Unidos. Por el momento, estamos bien posicionados para esperar una mayor claridad antes de considerar cualquier ajuste a nuestra postura de política monetaria. Oficialmente, la Reserva Federal de Estados Unidos ha dicho que no bajará la tasa de interés. El escenario de incertidumbre global por las medidas económicas de Donald Trump ha generado más cautela en sus decisiones. Sin embargo, unos días atrás conocimos que la economía de Estados Unidos se contrajo 0,3% el primer trimestre. ¿Abre eso la posibilidad a que haya un recorte esta semana? Al igual que el mercado, nosotros no estamos esperando un recorte, principalmente porque todavía no hemos podido ver con datos fidedignos cuáles han sido los impactos en la inflación de las medidas tomadas por el presidente Donald Trump. La verdad es que estuvo bastante malo el dato de crecimiento que supimos la semana pasada. No obstante eso, todavía no vemos una repercusión fuerte en el ámbito laboral. Y es que aunque algunos economistas decían que luego del dato de actividad económica se abría la posibilidad de que la Fed baje la tasa en la reunión del miércoles, la mayoría aún lo ve poco probable. Según las estimaciones de FedWatch, la probabilidad de que haya un recorte el miércoles es solo 3%. Nosotros esperamos que esta semana la Fed no realice recortes en su tasa de política monetaria. Algún tipo de frenazo económico que pueda darse en la economía norteamericana es un ingrediente para pedir rebajas de tasas hacia adelante. El mercado actualmente, o la Fed misma, está incorporando 2 rebajas de 25 puntos base, pero más hacia partir de septiembre. Sin embargo, si los datos de mayo y junio consolidan una tendencia de ralentización económica, podría abrirse la posibilidad de que los recortes sean antes, ya que la Fed tiene una meta dual en donde no solo pesa la inflación, sino también el nivel de empleo. Todavía probablemente va a mantener tanto la Fed como nuestro Banco Central una lectura de mayor cautela, pero creemos que hacia fines de julio, agosto podría haber espacio para retomar, digamos, esos procesos de baja. ¿Cuál podría ser el impacto? Bueno, naturalmente eso va a generar, digamos, condiciones de financiamiento algo más favorables. Y segundo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cambiario, no va a generar mayores impactos, básicamente porque el diferencial de tasa entre Chile y Estados Unidos se va a mantener relativamente estable. Quienes esperan que la Fed baje la tasa en septiembre creen que los recortes en el plano local también serán en esa fecha. Por lo tanto, para este miércoles el foco va a estar en el tono de Jerome Powell en relación a las presiones de Donald Trump para que baje la tasa y también las proyecciones económicas hacia adelante. Lo más probable es que si vemos a un Jerome Powell más duro en su discurso, es probable que veamos caídas en las bolsas mundiales y fortalezas quizás en el dólar, por la retórica de mantener tasas de interés y todo ese tipo de cosas. Y en el caso contrario, donde Jerome Powell muestre un discurso mucho más abierto a recortar tasas, a escuchar, a hacer un poco lo que le interesa al mercado, quizás ahí podríamos ver reacciones más positivas para las bolsas mundiales, pero yo en lo particular me decanto por un discurso un poquito más conservador por parte del presidente de la Reserva Federal. Como los niveles de incertidumbre aún son elevados, los expertos recomiendan un portafolio más variado a quienes quieren invertir. Siempre la idea es la diversificación, es decir, un porcentaje en renta fija, un porcentaje en renta variable y un pequeño porcentaje en capital de riesgo, muy pequeño. Hay mercados que son bastante atractivos, por ejemplo, la renta variable, vemos Brasil con muy buenos ojos, Chile con muy buenos ojos también en renta variable. El miércoles a las 2:30 de la tarde, los mercados estarán atentos a las nuevas señales que pueda dar el presidente de la Reserva Federal respecto a cómo pueden variar las tasas hacia adelante, algo que también puede afectar en las decisiones de otros bancos centrales, como el de Chile. Si hablamos de tasas de interés, ¿qué les parece que revisemos cómo están las tasas de mercado? Se los contamos acá en el programa
generalmente. Las tasas de consumo, como lo pueden ver en la primera línea, bajaron bastante en la última medición, de 27,10 a 22,37% en la última medición del Banco Central, que fue entre el 16 y el 23 de abril. También bajaron las tasas comerciales en la segunda línea, de 9,41 a 9%. Ustedes lo pueden ver en la parte derecha de la gráfica. Pero las que no bajaron fueron las tasas hipotecarias. Levemente alza a 4,41% promedio en la última medición que hizo el Banco Central. Y mucho ojo también porque hay alzas que se esperan en alimentos, especialmente en huevos y carnes. ¿Por qué? Eso nos cuenta Natalia Muñoz. Varias cositas, apio, acelga, lechuguita, cebolla morada, zapallo. Precio fresco, las dos cosas. Productos que prefiere María Elena y que son justo los que están bajando. El otoño ofrece verduras de estación como el zapallo, acelga, espinaca y coliflor, pero no son los únicos alimentos que gozan de precios más bajos. Importantes bajas en el precio de los kiwis, principalmente porque ha empezado la temporada de cosecha en la región de Higgins. La lechuga también ha tenido una baja importante en todo el país, el limón, las naranjas. Las legumbres tienen muy buen precio hoy día. Tú puedes comprar y puedes guardar. Puedes comprar por saco, por ejemplo, hay sacos por saco de porotos burros o tórtola que usamos a 2.200, 2.300 pesos el kilo, que eso es buenísimo y te puede durar todo el invierno. Comprar un saco de 25 kilos, reparten 5 familias y olvídate. Organizarse y comprar al mayor es parte de las recomendaciones para hacer rendir el bolsillo, ya que hay algunos productos que van a estar más amenazados y que no bajarían sus precios próximamente. La oferta con huevo. Recordemos que Estados Unidos tuvo mucha influencia aviar y está comprando mucho huevo. Eso es parte de los factores internacionales. Pero acá al comprar huevos por 100, que hay distintas ofertas en caja, los precios oscilan entre 215 y 235 pesos cada huevo. El huevo registró 12% de alza en marzo en las ferias libres. Según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, el precio promedio del huevo blanco superó los 3.200 pesos la docena a comienzos de abril en la región metropolitana. En el tema de los huevos, Chile tiene una producción entre 18 a 20 millones de huevos por día. Eso nos lleva de alguna manera a restringirnos un poco. Hay alta demanda, tenemos para alimentar unos 22 millones de personas. Además, hay otros alimentos que pueden verse afectados por la guerra arancelaria. Vemos que esto encarece aquellos productos que son altamente importados por nuestro país. Entonces tenemos un aumento, por ejemplo, en los precios de lo que son las carnes de vacuno, considerando que el 70% de la carne de vacuno proviene del exterior, así como también en alimentos que son altamente importados como el café y el aceite de oliva. Según el último IPC, la carne de vacuno subió 1,8% en marzo. La guerra comercial afecta por el tipo de cambio y el precio de los combustibles. Un dólar más caro amenaza al 80% de la canasta del IPC, por lo que el llamado es a consumir productos de temporada que estarán a mejor precio. Sí, están bastante bien los precios acá. Es bueno venir a La Vega. En estos momentos están accesibles hoy día a Carlos Valladolid porque el día lunes generalmente son más caros, pero sí están accesibles. En relación a las semanas pasadas ha bajado bastante el precio, pero ahora a fines de mayo ya comienza a subir la papa. Pero los precios sí son buenos, accesibles. Ahora vengo a comprar cilantro, perejil, albahaca. Las lechugas se han mantenido el precio, siguen el mismo precio, las marinas están a 500, las carolas 700, las cortinas 700. Por ahora es lo único que se mantiene. Y lo que más se vende es el pimiento. El pimentón es la temporada del pimiento de invierno, que es el morrón, el zapallo italiano, el pepino. Lechuga, escarola, lechuga costina, que es lo que más compra ahorita la gente, el cebollín, el cilantro. Y los que no pueden ir a cotizar a ferias libres lo pueden hacer a través del sitio de ODEPA de Mejores Alimentos de Temporada para hacerse una idea de los precios. Además, este jueves conoceremos el IPC de abril, el que podría revelar si es que los alimentos subieron por la guerra comercial. Y los que también subieron fueron los multifondos administrados por las AFP. Ese fue el rendimiento de abril. Veamos el detalle.
El fondo que más subió fue el E, ahí lo vemos abajo, 2,65%. En orden decreciente, pero todo subiendo. El D con 2,44%, el C 1,78%, el B 1% y el fondo A 0,70%. Aquí vemos el efecto de la guerra comercial porque las bolsas cayeron bastante en abril. Se recuperaron luego, pero tuvieron un rendimiento muy mínimo. En el acumulado del año, solamente el fondo A, debido a esto mismo, es el que cae 0,74% y todos los otros multifondos suben. Hacemos la pausa en Agenda Económica. Al regreso hablaremos de cómo se debiera definir esta semana la ley de fraccionamiento en la pesca y, por supuesto, el tema del momento, la relación confirmada entre Carolina Toá y Mario Marcel. ¿Hay conflicto de interés? Lo analizamos acá en Agenda Económica. Sin duda que la noticia política y también sentimental del momento es la confirmación de que Carolina Toá y Mario Marcel están en una relación de pareja. Bueno, por lo mismo, ambos este lunes descartaron que haya conflicto de interés por el hecho de que eventualmente el ministro de Hacienda pueda hacer comentarios que puedan favorecer a la candidata Toá en desmedro de otros postulantes a la moneda. Colombia Eichholz tiene los detalles. ¿Qué les pareció el comando? Bonito. Bueno, el comando del amor. Comando de campaña. Separando las aguas, la candidata presidencial del socialismo democrático, Carolina Toá, hizo su esperada aparición pública luego de confirmar su relación amorosa con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Es una relación que está en el ámbito privado, no la vamos a transformar en un tema de campaña, ni la vamos, si otros quieren hablar de esto, por suerte es su derecho, y el momento para contarlo fue porque permanentemente en esta dinámica de estar en una campaña presidencial, uno está hablando de su vida, de lo que le gusta, de su familia. Un acercamiento a la vida privada de la candidata que generó críticas en algunos sectores de la oposición, desde donde acusaron un presunto conflicto de interés. Esto sirve para poder ejemplificar o entender los virulentos ataques de Mario Marcel al programa económico de Evelyn Matei. Uno le pediría prescindencia porque hasta el momento hemos visto ataques directos a la candidatura porque saben en el gobierno que es la campaña que los va a derrotar en la segunda vuelta presidencial. Cuando se me ha preguntado por temas que plantean los candidatos, yo he tratado de referirme más bien al tema de fondo más que a lo que un candidato en particular o a la persona de un candidato o candidata. Y bueno, por supuesto que habrá que redoblar los esfuerzos para evitar cualquier suspicacia futura. Especialmente porque desde algunos sectores de la oposición se ha solicitado que deje su cargo, incluso antes de conocerse su vínculo con Carolina Toá. Hace mucho tiempo, más allá de la vida personal del ministro, por temas técnicos, hemos solicitado que deje el cargo porque dejó de ser un economista serio y se transformó en un político más. La vida privada nosotros no la vamos a cuestionar, pero si de ello se desprendiera un activismo político, como el que vimos, por ejemplo, en la semana recién pasada del ministro Carlos Montes. ¿Le pedíamos la renuncia? Él es particularmente prudente siempre en sus vocerías, en sus opiniones, y no tengo absolutamente ninguna duda, no tenemos ni una duda de que va a seguir actuando con la misma presidencia. Esto no cambia nada. Pero para que no se corran riesgos, desde el gobierno han anunciado que están trabajando en un instructivo sobre la presidencia de los ministros y subsecretarios durante este año electoral, que será presentado en los próximos días. En tanto, desde el socialismo democrático se tomaron el tema con algo más de soltura. Juan Luis Castro también es de la bancada del amor. El amor es más fuerte. Él del amor sobre el amor. El representante del amor senador del amor. ¿Senador del amor, así le dicen? No. O sea, son críticas totalmente ridículas. Somos personas adultas que tenemos vidas personales y las actividades políticas están totalmente separadas de aquello. Eso yo creo que me parece bien absurdo, me parece muy bajo de algunas personas. Hay que tomar las cosas como con cierta responsabilidad, con seriedad, no confundir a la ciudadanía. Altura de miras piden desde el comando de Toá, en un asunto personal que ya se convirtió en discusión de campaña. Y además que el amor es más fuerte, como dijo el Papa. Chao. Senadora, ¿qué le diría algo a la de esta, no?
De no mediar una sorpresa de último minuto, este miércoles será despachada a ley el fraccionamiento a las distintas pescas de nuestro país. Una legislación que ha causado bastante polémica y que, como les decía, se debería zanjar a mitad de esta semana. Tomamos contacto con el diputado del Frente Amplio y también miembro de la Comisión de Pesca. Ahí lo vemos a Jorge Brito, a quien le agradecemos este contacto con Agenda Económica. Diputado, gracias por estar con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Saludos desde Valparaíso. Diputado, ¿usted también opina lo mismo, que de no mediar alguna sorpresa, entonces debería ser despachada a ley el proyecto de fraccionamiento? Esto debió haber ocurrido hace tiempo. Recordar que sectores de la oposición estuvieron dilatando el avance de la nueva ley de pesca, razón por la cual se separa su corazón, lo que hice exclusivamente con cuotas de captura y esperamos pueda ser despachado a ley. No podría garantizar si esta semana o la próxima, porque hace falta poder conocer algunos antecedentes que los senadores no han publicado respecto a en base a qué tomaron ciertas decisiones que nosotros rechazamos y que en la mixta esperamos lograr el mayor de los entendimientos, porque cuando uno habla de pesca, habla de nuestra economía, habla de la posibilidad de avanzar en soberanía alimentaria, habla del cuidado del mar que está amenazado, pero también de cómo saneamos una legislación que quedó con una diputada y un senador en la cárcel por corrupción, sin embargo está aún vigente y que ha empobrecido a la pesca artesanal. Diputado, ¿cuáles son las dos pescas que todavía falta se defina cómo se van a dividir entre la pesca industrial y la artesanal? Son 5 artículos que se rechazó de modificaciones del Senado. En relación a pesquería, me atrevo a adelantar que una es la sardina y la anchoveta del norte. Eso porque la sardina y la anchoveta en el norte ha sido capturada en los últimos 5 años principalmente por la pesca artesanal, porque son estos pescados chiquititos que están cerca de la orilla, en donde solo la pesca artesanal tiene autorización. Nosotros aprobamos un 80% para la pesca artesanal, el Senado aprobó un 50 y 50 entre artesanal e industrial, y nosotros nos preguntamos cuál es la evidencia para que el Senado haya tomado esa decisión, así que esperamos conocerla en el funcionamiento de la mixta. El segundo y más importante, a mi parecer, también es la merluza común, porque este es el pescado más popular en la cocina chilena. Está presente desde la región de Coquimbo hasta la 8ª región. Es un pescado popular. Cuando uno se come un pescado frito suele ser merluza frita. Y lo que tenemos acá es que la ley Longueira le entregó el 60% a la pesca industrial, que utiliza pesca de arrastre de fondo, que es la pesca más dañina, y la pesca artesanal el 40%, que utiliza espinel o enmalle, que es mucho más selectivo, menos dañino. Bueno, esa situación fue revertida también por nosotros en el primer trámite. Le otorgamos el 70% a la pesca artesanal y el Senado nuevamente rechazó eso y esperamos en la mixta poder zanjar lo de la merluza común también. Y los otros aspectos son en relación a cuál es el mecanismo para que la industria acceda a sus autorizaciones de pesca. La industria quiere que se le asignen autorizaciones por derechos supuestamente históricos, mientras nosotros planteamos que exista competitividad en el sector, que se utilicen mecanismos de licitaciones y subasta. Y otro aspecto en relación a la reineta, que su cuota global no podrá variar más del 3 o el 5%, pero me atrevo a decir además, Nicolás, que aquí tenemos acuerdo en más del 90% de las pesquerías, que eso igual es importante señalar, que de las cerca de 30 especies que se capturan y se destinan a la pesca, más del 90% fueron aprobadas, hay acuerdo, y lo que tenemos ahora pendiente entonces, sardina y anchoveta en el norte, merluza en toda la zona centro-sur, cuánto puede variar la cuota de la reineta, que eso es para todos, artesanales e industriales, y cuál es el mecanismo de acceso para la industria a las autorizaciones de pesca, que sentimos que es importantísimo, de que existan empresas industriales comprometidas con el desarrollo del país y no aquellas que busquen ganar más al menor costo posible, porque eso es el mayor costo para el mar, para el país y también para la pesca artesanal. Sí, si bien todas las pescas son importantes, me parece que en lo que usted mencionaba, cuál es el mecanismo para acceder a las cuotas extras, donde va a estar la mayor polémica, específicamente en la del Jurel y específicamente también en la región del Biobío. ¿Cómo ve que va a estar esa discusión? Porque acá en el programa hemos hablado con la empresa del sector, han advertido que si se licita
y se aprueba tal como está estipulado, podrían producirse cierre de plantas, específicamente lo dijo acá el gerente general de Camanchaca con la planta en Coronel de Jurel. ¿Usted cree que ahí va a estar el principal punto de discusión? Yo creo que va a ser uno de los principales puntos de discusión, porque hay empresas que se han acostumbrado a tener leyes hechas a la medida y me parece que en el área de la pesca necesitamos dinamizar el sector. Acá es legítimo que tengan críticas, pero no es legítimo que se presente información que no es correcta. Porque el sector, el Jurel, por ejemplo, que en su mayoría está hoy en manos de la pesca industrial, la ley Longueira le otorgó el Jurel en la zona centro-sur del país, o sea, desde Atacama a Los Ríos, está en un 90% para la industria la ley Longueira. Lo que aprobó el Senado es un 70% para la industria, un 30% nomás para los artesanales, y la industria, teniendo el 70%, acusa que va a cerrar. Yo le pregunto, ¿qué tal si aplicamos esa misma lógica al revés para los pescadores artesanales? O sea, ¿quién le devuelve al fisco lo que dejó de recibir, o los pescadores artesanales lo que dejó de recibir por una década de funcionamiento de la ley Longueira, que le ha entregado ganancias millonarias a estas empresas? A mí me parece que no es el camino que le va a ser útil al país para salir adelante. Hay un horizonte de desarrollo en común, y lo que sí es cierto es que estas mismas empresas, por ejemplo, acusan de que el fin al arrastre para la jibia también generó supuestamente pérdida de empleo. Pero le invito, Nicolás, a que consulte en el Ministerio de Economía cuántos trabajos se han generado con la ley de la jibia, que prohibimos la pesca de arrastre, porque en 5 años la jibia pasó de pesar 5 kilos a pesar 20 kilos, y en 5 años la jibia pasó de costar el kilo 200 pesos pagaba la industria el 2019 a pagarse el día de hoy a 1.300 pesos acá en Valparaíso, en la Caleta Portales, o a 1.500 pesos el kilo en algunos otros sectores. En resumidas cuentas, la ley de la jibia permitió que el país exportara el año pasado 170 millones de dólares, netamente capturado con la pesca artesanal, sin pesca de arrastre, sin sacrificar el mar. Entonces, una ley que para la industria fue mala, para el país generó miles de puestos de trabajo, 170 millones de ingresos en exportaciones, cuidando nuestro mar y dándole una oportunidad a la pesca artesanal, que ha sido la que se ha empobrecido con la ley Longueira. Entonces hay que aquí hablar con evidencia, y la evidencia muestra que la captura artesanal cuida más el mar y además genera más trabajo. Pero la industria puede aportar en las plantas de proceso, diputado, y ahí queremos que pueda crecer el destino humano. ¿Sí? Mi última pregunta, que me queda poco tiempo. Lo que reclaman los industriales... Disculpe, es que... Sí, quiero preguntarle si es que aumentando la cuota a la pesca artesanal se van a generar más empleos de los que genera actualmente, por ejemplo, la industria con el reparto que tenemos hoy en día. Siempre y cuando eso vaya a destino humano, que es lo que nosotros queremos y hemos defendido. Que se deje de hacer harina de pescado lo más posible y que eso se pueda destinar directamente a la cocina chilena y del mundo. Así que sí, eso es evidencia. La pesca artesanal genera más empleos que en la captura que la pesca industrial. Pero el capital industrial también es importante y puede aportar muchísimo mediante plantas de proceso, como las 7 plantas de proceso en torno a la jibia que han aparecido del 2019 a la fecha solo en la región del Biobío. Entonces, acá es importante sacarse los sesgos ideológicos. Nadie va a tener una ley hecha a la medida, pero el país tiene que salir ganando y superar el capítulo que la corrupción nos dejó en la ley Longueira. Para eso la ley de fraccionamiento, que no le pone el pie encima a nadie, pero que le entrega la posibilidad de desarrollarse a la pesca industrial. La industria va a seguir teniendo, en el caso del Jurel, un 70%. Le preguntamos a la empresa que señala que va a tener que cerrar supuestamente esta planta, ¿cuánto es suficiente? Porque pareciera que algunos no tienen fondo. Diputado Jorge Brito, miembro de la Comisión de Pesca, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica, y aquí vamos a seguir el desarrollo entonces de la discusión en el Congreso. Que esté muy bien. Gracias, esperamos tenerle buenas noticias al país a más tardar la próxima semana. Chau, chau. Y nosotros les contaremos si lo que se defina será esta semana o la próxima. Termina la agenda de este lunes. Sigan acá en CNN Chile.